La historia es la memoria de la humanidad. Por eso, el día de hoy conoceremos más sobre la Revolución Nacional de 1952, que cambió la estructura tanto socioeconómica como política de Bolivia. Pero, ¿de qué manera se produjo la Revolución Nacional? Entre 1949 y 1950, el movimiento nacionalista revolucionario impulsó poderosos levantamientos populares que demostraron su profunda vinculación con estos sectores. En 1951 se llevaron a cabo en Bolivia elecciones. La victoria fue para el candidato del MNR, Víctor Paz Estenssoro. Inmediatamente el gobierno de ese momento, a la cabeza de Mamerto Urriola-Goitia y los varones del estaño, apoyados por la pequeña agrupación falangista, cerraron filas y el presidente Urriola-Goitia entregó el gobierno a una junta militar, encabezada por el general Hugo Vallivian. Este hecho en nuestra historia se denomina como el Mamertazo, la situación en la que el presidente Urriola-Goitia desconoce al vencedor de las últimas elecciones en nuestro país y entrega el poder a una junta militar. Esta junta militar anuló las elecciones, dictó estado de sitio, declaró la ilegalidad de las huelgas y también arrestó a los dirigentes izquierdistas y obreros. Ante la situación cada vez más crítica del gobierno de Urriola-Goitia, el MNR preparó una nueva conspiración, armando a los sectores populares y contando esta vez con el apoyo de la policía y de algunos mandos militares. El alzamiento inició el 9 de abril de 1952 en la ciudad de La Paz y se convirtió en un sangriento campo de batalla. Estos combates fueron intensos y se extendieron por todo el país. La captura de armas del ejército y la distribución de estas entre los obreros fabriles y los mineros permitió que las fuerzas rebeldes vencieran a las tropas fieles al gobierno. Luego de 2 días de lucha, el 11 de abril de 1952, el ejército optó por la rendición. El movimiento nacionalista revolucionario había llegado al poder para destruir el antiguo régimen político, económico y social vigente hasta ese entonces en Bolivia. Si hablamos de la Revolución Nacional de 1952, debemos hacer referencia al ejército y las milicias populares. Un Estado revolucionario debía contar con un nuevo ejército revolucionario. Por ello es que la derrota militar en manos de los revolucionarios en abril de 1952 condujo a la idea de que había que destruir la raíz oligárquica de las Fuerzas Armadas. Se tomaron dos medidas, la clausura del colegio militar y la separación de altos mandos oficiales del ejército, a quienes se los exilió o se los mandó a prisión. El gobierno creó milicias armadas en dos sectores, los trabajadores mineros y campesinos. También organizó grupos de milicianos en las ciudades que respondían directamente al partido del MNR. Tenemos que hacer referencia a los fundamentos del Estado del 52, qué tipo de país quería organizar o construir el movimiento nacionalista revolucionario. Para eso propuso la construcción de un sistema económico basado en el capitalismo de Estado, que promovía la planificación económica y la creación de empresas estatales en el país. Un segundo fundamento está relacionado con la conformación de una sociedad igualitaria, mestiza y culturalmente homogénea. Había que unir al campesino al Estado. Un tercer fundamento está relacionado con la construcción de un sistema político incluyente de las grandes mayorías, controlado a través de sistemas clientelares, es decir, los votantes
obtienen algún tipo de bien con la condición de apoyar a un partido o candidato. Y recordemos que una de las medidas de esta revolución del 52 fue precisamente el voto universal, que explicaremos más adelante. Un cuarto fundamento está relacionado con el mantenimiento de un equilibrio de poder del partido y el control de las organizaciones sindicales. En este caso estamos hablando de un cogobierno con la Central Obrera Boliviana. Tenemos el poder sindical de la COP y el poder del partido con el MNR. Las medidas revolucionarias van a permitir la estructuración de un Estado nacional soberano. Estas medidas revolucionarias consideraron el voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de las minas, la reforma educativa. Haremos referencia al voto universal, que mediante Decreto Supremo número 3128 del 21 de julio de 1952 acordaba el voto a hombres, mujeres, cualquiera sea su grado de instrucción. ¿Cuál era el objetivo de este decreto? Incorporar a toda la población a la vida democrática asentada básicamente en el voto. Por tanto, se otorgaba derechos políticos a los hombres y mujeres mayores de 21 años. Si hacemos referencia a medidas revolucionarias, también tenemos que resaltar el aspecto negativo. El voto universal manipuló de tal forma a las masas campesinas y obreras que éstas se convirtieron a partir de este momento en un instrumento político de los gobiernos de turno. Estamos hablando de una especie de pongueaje político. Ese sistema clientelar que hacíamos referencia anteriormente se estaba cumpliendo con la manipulación del voto de los campesinos. Otra medida revolucionaria es la nacionalización de las minas. El principal obstáculo para la implementación del capitalismo de Estado era la presencia de la gran minería que estaba en manos privadas. Por ello, a partir de Decreto Supremo número 3223 del 31 de octubre de 1952, se nacionaliza por causa de utilidad nacional las minas y bienes de las empresas que forman los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo. El objetivo era recuperar las riquezas mineras para el Estado. Simultáneamente, se había creado la empresa estatal Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, que estaba destinada a explotar y administrar todas las minas de propiedad estatal. Ahora resaltaremos los factores negativos de la nacionalización de las minas. Entre ellos, recalcar que al no crearse hornos de fundición, Bolivia dependía de las fundiciones extranjeras. Fue recién en 1966, en el gobierno del general Obando Candia, que se produjo la instalación de la primera fundidora de estaño en el país, ubicada en Vinto, Oruro. Otro aspecto negativo fue que la Comibol se burocratizó de gran manera, tanto así que todo el presupuesto se iba prácticamente en el pago de sueldos a sus funcionarios. Así también la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, había iniciado sus operaciones casi descapitalizada. Tuvo que indemnizar a todos los trabajadores de las minas nacionalizadas para luego volverlos a contratar. Haremos referencia a otra medida revolucionaria, la reforma agraria. Los latifundios en las tierras altas eran un resabio que quedaba del antiguo sistema oligárquico. Bajo la consigna "La tierra es para quien la trabaja" y mediante Decreto Supremo número 3464 del 2 de agosto de 1953, en Ucureña, Cochabamba,
se determina la ilegalidad del latifundio. Las tierras son revertidas al dominio del Estado para fines de colonización, inmigración y otros de utilidad y necesidad públicas. Su objetivo estaba destinado a distribuir las tierras de los grandes latifundistas de la región occidental del país. Se había entregado a los indígenas la tierra donde trabajaban. Los indígenas a partir de este momento pasaron a ser llamados campesinos, porque eran los trabajadores de la tierra. Se promovió la colonización de las tierras bajas y el desarrollo económico de Santa Cruz. Entre los aspectos negativos de la reforma agraria podemos resaltar la creación del minifundio. Tampoco se había contemplado lo que es la mecanización del agro y no existía una política de explotación racional, lo que dio como consecuencia un bajo nivel productivo. Así también un aspecto negativo fue la distribución de títulos de propiedad que se hizo de manera desordenada. Otra medida revolucionaria fue la reforma educativa, que mediante Decreto Ley número 3937 del 20 de enero de 1955 fijaba las bases y fines de la educación nacional. Su objetivo era consolidar una sociedad y nación homogénea. Planteaba la escuela única como un instrumento democrático en el que todos los niños tuvieran acceso a la educación. Así también se determinó la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria. Se promovía un programa de alfabetización, esto a partir de la castellanización. Los problemas del sistema. Las reformas que se habían realizado en el país profundizaron la crisis económica. Dentro del MNR también se dio divisiones. Se produjeron conflictos regionales como las luchas cívicas cruceñas. Iremos observando cómo el MNR va resquebrajándose. Es así que en 1964 el general René Barrientos prepara un golpe y el MNR para este entonces se halla totalmente dividido. De esta manera, concluimos este capítulo de la historia de Bolivia. Hasta una próxima clase.